Los mayores deberían quedarse en casa. Las palabras retumbaron en la puerta de embarque, cortando el murmullo del aeropuerto. Me las gritó un pasajero, frente a todos. Lo que no esperaba era la respuesta de la azafata: darme su asiento. El aeropuerto estaba lleno de prisas, familias arrastrando maletas, ejecutivos pegados a sus portátiles, niños corriendo como si el suelo fuera suyo. Yo estaba en la fila de embarque con mi pase en la mano, lista para volar a Denver. Iba a ver a mi nieta tocar el piano en su primer recital. Me había preparado con cuidado: un cardigan azul, zapatos cómodos, el collar de plata que me regaló mi difunto esposo. Quería que mi nieta me viera fuerte, no cansada. Entonces escuché la voz: los mayores deberían quedarse en casa. Era un hombre de unos 40, mochila al hombro, rostro enrojecido por la impaciencia. Me miraba directamente, como si mi edad fuera un obstáculo. Sentí que la sangre me subía a las mejillas. Abrí la boca para contestar, pero las palabras se quedaron atrapadas. La gente alrededor se hizo la distraída. Una chica me rozó el brazo con ternura, pero no dijo nada. Tragué saliva y avancé. El pase temblaba en mi mano. Al llegar a la puerta, la azafata lo escaneó con una sonrisa sincera, no de protocolo. Sus ojos me sostuvieron un segundo más de lo normal. Fue como si hubiera escuchado todo. Yo pensaba que la humillación acabaría ahí, pero lo cierto es que la historia apenas comenzaba. El pasillo del avión era un túnel de murmullos y pasos apurados. Yo caminaba despacio, con la bolsa de galletas que había preparado para mi nieta. La azafata de la puerta, cuyo gafete decía Reed, me recibió con una sonrisa distinta, cargada de intención. «Bienvenida a bordo, señora», dijo con suavidad, como quien entrega calma. Me acomodé en mi asiento asignado, 23C, pasillo. La joven que se sentó a mi lado, en 23B, me ofreció el lugar de la ventana. Sonreí agradecida, pero negué con la cabeza. «El pasillo es mejor para mis rodillas». Ella asintió, como aliviada de poder ayudar aunque fuera en algo pequeño. El hombre que me había gritado en la puerta se dejó caer en 10A, un asiento de clase económica plus, con más espacio. Tiró su mochila en el compartimento equivocado y se puso los auriculares como si ya no existiera nadie más. Reed avanzó por el pasillo, observando cada detalle. Se detuvo frente a él. «Señor, necesito que guarde su mochila debajo del asiento o en el compartimento de su fila». Su tono era amable, pero firme. Él rodó los ojos. «Está bien ahí». «No, señor», replicó ella, con paciencia blindada. «El pasillo debe quedar libre». Él la empujó con un gesto de desprecio. «¿De verdad? Esto es ridículo». Reed sostuvo su mirada. «Lo que es ridículo es gritarle a una pasajera en la puerta de embarque. Eso no lo toleramos». El murmullo en la cabina se apagó. Todos entendían de qué hablaba. Ella tomó una tableta y con calma anunció: «Será reubicado en la parte trasera, asiento 31E». «Yo pagué por este lugar», gritó. «Y lo perdió por su conducta», contestó Reed, sin subir la voz. La segunda azafata, Martínez, apareció a su lado. Con gesto firme, acompañaron al hombre hacia atrás, cargando su propia mochila. El silencio de los pasajeros pesaba más que cualquier sermón. Luego, Martínez se inclinó junto a mí. «Señora, ¿quiere ocupar 10A? Tiene más espacio. Será más cómodo». Me quedé inmóvil. ¿Ese asiento el suyo? «Ya no lo es», dijo Reed desde el pasillo. «Hoy es suyo el derecho de viajar con dignidad». Me levanté, las piernas aún temblorosas. La joven de 23B me apretó la mano al despedirme. «Disfrute el recital de su nieta». Me acomodé en el asiento 10A. Miré por la ventanilla y sentí algo que no recordaba desde hacía años. No era una carga. Tenía un lugar que me pertenecía. El avión despegó con ese rugido que siempre me pone los pies en la tierra, aunque estemos subiendo al cielo. Desde 10A, la ventanilla me regaló un ala plateada cortando nubes como nata. A mi alrededor, la cabina entró en su coreografía habitual. Clics de cinturones, latas que se abren, bebés que se calman al ritmo del motor. Pero debajo de esa música había otra capa, un murmullo eléctrico. Todos habían visto el intercambio, todos sabían por qué yo estaba allí. Pasó la joven de 23B rumbo al baño. Se inclinó un segundo. «Se lo ganó», susurró. «Y usted también».
No alcancé a responderle. Su sonrisa ya se perdía por el pasillo. Del otro lado del pasillo, un niño preguntó alto, con la honestidad peligrosa de los niños: «Mamá, ¿por qué esa señora ahora está adelante?». La madre respiró, me miró y decidió: porque cuando alguien trata mal a otro, hay consecuencias, y porque esa señora va a ver a su nieta. El niño asintió como si acabara de aprender una ley de la física. Yo apoyé la mano en el collar de plata. Imaginé a mi nieta en un escenario, los pies colgando de la banqueta, las manos pequeñas preparadas para el primer acorde. Quise llegar a tiempo, pero ahora quería algo más: llegar entera. A mitad de cabina, se oyó un chisporroteo de voces. Alcancé a ver al hombre de la mochila, ahora en 31E, de pie, manoteando frente a Martínez. «Me humillaron», decía. «Quiero mi asiento». El murmullo creció como espuma. Un pasajero de 29D habló sin levantarse. Todos lo escuchamos en la puerta. «Siéntese». Otra mujer, diagonal a él, agregó: «Queremos llegar, no que desvíen el vuelo». El DIN del cinturón se encendió de golpe, aunque el cielo estaba tranquilo. Entró Reed con ese paso que no hace ruido, pero ocupa el espacio. Se plantó a la altura del hombre, ni un centímetro más cerca de lo necesario. «Señor», dijo sin alzar la voz, «esta es su última advertencia. Si continúa alterando la cabina, tendremos que desviar». La palabra pesó como plomo. Él miró alrededor buscando cómplices. Encontró cabezas que se giraban hacia las ventanillas y libros que se abrían de repente. Se sentó de golpe. El motor volvió a hacer música. Reed regresó hacia adelante, deteniéndose en mi fila. Se agachó para no hablarme desde arriba. «¿Necesita algo?» «Estoy bien», mentí. Y ella aceptó la mentira como quien acepta una venda bien puesta. Me dejó una bolsita de almendras en la bandeja y siguió su ronda. Con el cielo despejado, las azafatas comenzaron el servicio. Un vaso de ginger ale, hielo que tintinea, 2 sorbos y el nudo del estómago bajó un escalón. Empecé a notar detalles. El señor de negocios que cerró el portátil para dormitar. La pareja joven que se repartía auriculares. La abuela 2 filas atrás que me miró y tocó su propio collar como respondiendo a una señal invisible. Algo cambió entonces dentro de mí. Esa frase: «Los mayores deberían quedarse en casa», dejó de ser una condena y se volvió una prueba que la vida había desaprobado delante de testigos. No necesitaba aplausos ni discursos, bastaba la escena exacta que había ocurrido. Una falta, un límite, una consecuencia, y un asiento que ahora cuidaba mis rodillas como si entendiera el camino recorrido. Cerré los ojos un momento. Recordé a mi esposo diciendo: «La verdadera fuerza no grita, se sostiene». Abrí los ojos para ver el ala contra el sol, y me sorprendí pensando que quizá, solo quizá, viajar a esta edad no es soportar, sino permitir que otros también sostengan un pedacito del peso. El ding del intercom rompió mis pensamientos. «Tripulación, preparados para servicio de café», anunció el capitán. La vida seguía, como siempre, pero yo ya no viajaba igual. Había entrado al avión temblando. Ahora sentía que algo me sostenía por dentro. Un arnés hecho de ojos que vieron y manos que actuaron a tiempo. Miré el reloj. Si todo seguía bien, aterrizaríamos antes de lo previsto. Alcé el vaso, brindé en silencio con mi propia ventanilla y pensé en la primera nota del recital. Quise creer que sonaría limpia, como este trecho de cielo. Y entonces supe que no era solo un viaje. Era una pequeña lección volando a 30.000 pies, con testigos suficientes para contarla en tierra. El cielo seguía despejado, ni una nube amenazante. Pero dentro del avión, la atmósfera estaba cargada como antes de una tormenta. No era el aire lo que temblaba, sino los nervios de todos. El hombre en 31E murmuraba quejas entre dientes, lo bastante alto para incomodar a sus vecinos. Algunos pasajeros se giraban, otros bajaban la vista, prefiriendo hacerse invisible. Yo miraba por la ventanilla desde mi asiento en 10A, intentando aferrarme a la calma que el espacio extra me regalaba, pero el eco de su voz volvía una y otra vez, como si buscara colarse por las rendijas del avión.
La azafata Martínez pasó con el carrito, ofreciendo café y refrescos. Su sonrisa era firme, pero sus ojos se mantenían atentos, como centinela. Cuando llegó a mi fila, se inclinó un poco. ¿Está bien, señora?, me preguntó. Asentí. Ella dejó un paquete de galletas en mi bandeja y siguió, aunque se quedó un instante vigilando la parte trasera, como quien mide el pulso de un incendio. De repente, una sacudida leve recorrió el avión. No era turbulencia real, apenas una vibración normal en pleno vuelo, pero muchos lo sintieron como un aviso. Algunos pasajeros se ajustaron el cinturón con más fuerza. El murmullo se apagó. Fue entonces cuando Reed caminó hacia el fondo. No corría, no levantaba la voz, pero cada paso suyo era una orden silenciosa. Se detuvo frente al hombre. «Señor», dijo clara y baja, lo suficiente para que todos alcanzaran a oír. «Su comportamiento está perturbando la cabina. Le exijo permanecer en silencio y en su asiento. Si no, informaremos al capitán para desviar el vuelo». El murmullo colectivo se transformó en un silencio absoluto. La palabra desviar flotó en el aire como un relámpago. Nadie quería perder conexiones ni horas de espera en otro aeropuerto. El hombre miró a su alrededor buscando apoyo, pero encontró cabezas giradas hacia las ventanillas, libros abiertos de golpe, auriculares puestos con determinación. Estaba solo. Al final, se dejó caer en el asiento con un golpe seco. «Ridículo», murmuró, pero ya sin fuerza. Reed esperó 3 segundos, inmóvil, para confirmar su obediencia. Luego giró y volvió hacia adelante con la misma calma de siempre. La tensión del aire se desinfló como un globo pinchado. Los pasajeros soltaron un suspiro casi sincronizado. Yo, desde mi ventanilla, cerré los ojos. Sentí que por fin podía respirar. Ese asiento no era un privilegio, era una declaración silenciosa de que el respeto aún tenía lugar. El avión avanzaba sobre las nubes con un zumbido constante, como si nada hubiera pasado. Pero dentro, la energía era distinta. Ya no era solo tensión. Había una especie de complicidad silenciosa entre los pasajeros. La señora de enfrente, pelo canoso recogido y un collar de perlas, se inclinó un poco hacia mí. «Usted lo manejó con dignidad», susurró. «No deje que sus palabras la acompañen más allá de este vuelo». Me quedé sin respuesta. A veces unas pocas palabras bastan para devolver el aire que parecía perdido. Un par de filas más atrás, un joven levantó su lata de refresco como brindando en mi dirección. Sonreí sin querer, sintiendo que no estaba sola. El niño curioso volvió a hablar, esta vez en voz alta. «Mamá, ¿ella es como la abuela? Porque la abuela también es fuerte». La madre le acarició la cabeza y me regaló una sonrisa breve, cargada de respeto. Yo había pasado años temiendo volverme invisible con la edad, una figura gris entre multitudes apresuradas. Pero en ese instante no lo era. Era visible, reconocida por extraños que decidieron no dejar que la injusticia pasara desapercibida. La azafata Reed volvió con la bandeja de snacks. «De cortesía, señora», me dijo, dejando un pequeño paquete de almendras en mi mesa. Su mirada añadió lo que las palabras no. «No es un regalo, es un reconocimiento». Tomé la bolsita, apreté el collar de plata con la otra mano y pensé en mi nieta. Ella también enfrentaría, algún día, palabras hirientes. Deseé que, cuando le llegara el momento, encontrara un mundo donde las personas alrededor tuvieran la valentía de hacerse presente, como ahora lo hacían conmigo. El avión era una cápsula cerrada a 30.000 pies, y sin embargo, allí dentro descubrí algo que no esperaba: solidaridad. Gente que no me conocía, que nunca volvería a ver. Estaba construyendo un muro invisible contra la crueldad de un desconocido. No necesitaba discurso ni aplausos, solo esa certeza. No estaba viajando sola. La cabina estaba en penumbra. Las ventanillas cerradas filtraban solo un hilo de luz, y el azul tenue de los pasillos invitaba al silencio. Muchos dormían, otros hojeaban revistas, y yo me quedé mirando mis manos apoyadas sobre el regazo. ¿Cuántas veces había sentido que viajar, después de cierta edad, era un acto de resistencia? Soportar filas interminables, cargar maletas pesadas, aguantar comentarios velados sobre ser lenta. Lo aceptaba como un precio que debía pagar para ver a los míos. Pero en este vuelo ocurrió algo distinto.
No me tocó resistir sola. La humillación del grito en la puerta todavía ardía en algún rincón de mi memoria. Sin embargo, ya no me definía. Lo que pesaba más ahora eran las miradas de apoyo, las sonrisas cómplices, el asiento que la tripulación me había entregado como símbolo de que el respeto no caduca con la edad. Recordé a mi esposo, que solía decirme, no siempre tendrás que pelear. A veces la vida misma saldrá a defenderte. En aquel momento, en medio del cielo, sentí que tenía razón. Cuando Reed volvió a pasar, aproveché para detenerla. No tenía que hacer todo eso por mí, le dije en voz baja. Ella inclinó la cabeza, serena. No lo hicimos por usted, respondió. Lo hicimos porque era lo correcto. Sus palabras se grabaron en mí como una nota sostenida, imposible de ignorar. Miré por la ventanilla. El ala del avión cortaba un mar de nubes blancas. Allí comprendí que viajar no se trataba solo de llegar al destino. Se trataba de traer de vuelta historias. Y esta sería una que contaría muchas veces, la de un vuelo en el que la dignidad ocupó un asiento de primera fila. Me acomodé en el respaldo, cerré los ojos y respiré. Ya no era la mujer temblorosa de la fila de embarque. Era alguien que había recuperado fuerza en un lugar donde menos lo esperaba. El altavoz del capitán anunció el descenso a Denver. Afuera, la ciudad brillaba como un puñado de estrellas esparcidas en la tierra. Mi corazón latía fuerte, no por el miedo al aterrizaje, sino por lo que me esperaba. Los ojos de mi nieta buscándome entre el público de su recital. El avión tocó tierra con suavidad. Los pasajeros aplaudieron tímidamente, como si ese aplauso fuera también un respiro compartido después de un vuelo cargado de tensión. Cuando se abrió la puerta, todos se levantaron de golpe, ansiosos por salir. El hombre de la mochila intentó abrirse paso desde atrás, empujando como si pudiera borrar lo ocurrido. Pero nadie se apartó, nadie cedió. Era como si el silencio colectivo le recordara que no siempre se avanza atropellando. Yo recogí mi bolso y la bolsa de galletas. Caminé por el pasillo con calma, con la frente erguida. Cada paso era distinto, más ligero, más firme. Ya no llevaba el peso del insulto, sino la certeza de que había sido defendida. En la terminal, mi hijo me esperaba agitando la mano. «Mamá, rápido, vamos a llegar a tiempo. Ella está nerviosa, quiere verte en la primera fila». Horas después, sentada en el auditorio, la vi salir al escenario, pequeña, seria, con el vestido blanco que le cosió su madre. Cuando me encontró entre el público, sus ojos brillaron y me saludó con un gesto casi imperceptible. Yo levanté la mano, mostrando el collar de plata que reflejaba la luz de las lámparas. Entonces comenzó a tocar. Cada nota era clara, pura, como si limpiara los restos de aquel grito que me había perseguido desde el aeropuerto. Entendí que estar allí, presente, era mi mayor victoria. ¿Por qué no? Los mayores no debemos quedarnos en casa. Debemos seguir viajando, amando, apareciendo en los lugares que importan. La edad no es una barrera, es un testimonio. Y a veces, simplemente, ocupar el asiento que nos corresponde es el acto más valiente.